Voy a hablar ahora, hermanos, la sangre del Cordero. Anótatelo como título. La sangre del Cordero es el tema que quiero hablar hoy. Quizás es un tema muy poco hablado. Quizás lo cantamos mucho y no entendemos mucho. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí. Mi favor, Jesús, tu sangre. Sin embargo, la sangre de Cristo es uno de los conceptos más importantes de la Biblia. Y son uno de los conceptos quizás menos valorados, menos entendidos, menos estudiados. Quizás tenemos poca actitud frente a la obra de salvación que Jesús hizo por nosotros. Creo que compramos más las pérdidas que tienen que ver con prosperidad y mejoría que las pérdidas que tienen que ver con cosas que no pueden faltar dentro mío. Una buena actitud para con Dios nace de tener una buena doctrina. Si yo no tengo una buena actitud para con Dios, debo revisar cuáles son las bases de creencia que tengo. Una doctrina es una verdad innegociable que está en la palabra, que no está en una cita, es un concepto bíblico del cual no se puede retroceder ni negociar. Díganme amén por esto que es importante. Yo me acuerdo siempre, y entro en una charla, una vez vino un predicador a una congregación y decía, si usted quiere tener un año bueno, usted debe darle 365 pesos. En aquel tiempo era un montón de plata, 365 pesos. Hoy no compramos un alfajor Oreo con 365 pesos. Pero en aquel tiempo, y me acuerdo que los que estaban ahí estaban desesperados. Cuando vos no tenés una buena doctrina, generalmente todas las cosas que te hablan de prosperidad y eso, vos estás dispuesto a. Por eso la sangre juega a tu favor en un montón de áreas, pero no entender los beneficios logrados Jesús en la cruz muchas veces hace que nosotros estemos divagando con respecto a conceptos de mangazo y esas cosas. ¿Me siguen? Uf. Quizás le demos poca importancia. Miren, primero cita, quiero que busquen todos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos a leer del 17, perdón. Subí, Mati, porque voy a leer cortito el tema. No, todavía no, espérame un ratito más. Qué iluso, ¿no? Dijeron, opa. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el 17 en adelante. Dice así, ¿lo tiene? ¿Lo tenés ahí, Daniel? Bueno. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé serio, sé sobrio. Y esperad perdón, estoy leyendo otra cosa. Estoy leyendo el 13, pero bueno, me voy a leer el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, no hay permitidos, para todos la misma vara. Y si invocáis por Padre, a Dios, ¿no? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Esta es la recomendación de San Pedro, de nuestro hermano Pedro. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es la peregrinación? El camino de donde yo nací hasta el camino donde, ¿qué cosa? Me voy a ir con Él. Todos vamos a estar ahí con Él. Porque todos en algún momento vamos a entrar a juicio. Algunos por la sangre del Cordero salvarán de juicio, pero otros van a tener que rendir cuenta cómo vivieron. Todos vamos de peregrinación a encontrarnos con nuestro Creador. 18. Dice la Biblia, sabiendo, ¿qué cosa? Que fuimos, ¿qué? Vamos, ¿qué? Que fui rescatado. ¿De qué? De vuestra vacía, vana, impotente, infructuosa manera de qué? De vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No te salvó el oro ni la plata, no fue tu habilidad, no fue tu laburo, no fue tu familia, no fue la hermosa familia que tenés, ni los lindos niños que tenés, ni tus nietos, no fue tu apellido, no fue la sangre de noble descendiente de rey, no fue que sos hincha de San Telmo, de Doxú, de Independiente. De Racing no te puede salvar la sangre de un hincha de Racing, ¿verdad? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No te salvó Dios de lo que te heredaron tus padres, que es la vida de pecado,
sino que con algo que dice la Biblia ahí, vamos, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y la palabra preciosa habla de algo que tiene, algo del cual no se le puede poner precio, precioso. Sino con la sangre sin precio, preciosa de Cristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación vino a la cruz a pagar nuestra deuda con el Padre. Voy de vuelta. Empiezo con la primera palabra. Tu futuro eterno, Eduardo, depende de que entiendas esto. No fuiste rescatado por lo que haces, vos fuiste rescatado por lo que Él hizo. Primer punto importante para destacar, porque de esto depende tu futuro eterno. Está el que cree en la obra de Jesús y está el que no. Y el que no cree está abandonando la medicina que Dios le está dando para su propia enfermedad. La única medicina que sana al hombre del pecado es la sangre sin pecado de Jesucristo. Vamos, hace poco hablé de resurrección, que me parece un tema bastante doctrinal y bueno para volver a ver. Búsquenlo en el canal de YouTube. Gracias a todos por seguirnos en la semana. No se quede solamente con el mensaje. Vuelvo a ver y vuelvo a ver las prédicas de la congregación. Amén. No sea infiel con otras congregaciones, hermano. Voy de vuelta. Todos queremos el evangelio de lo que promete, pero no todos queremos el evangelio de lo que demanda. Y la primera cosa que hacemos en una santa cena es celebrar la sangre de Jesucristo. Recordar el valor que tiene la sangre de Jesucristo. Recordar el costo de nuestro perdón, que fue la sangre de Jesucristo. El Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo a muerte y a derramar su sangre por este impío pecador y falso, mentiroso. Lo que el Evangelio promete para bien son muchas cosas. Victoria, libertad. La demanda es vivir una vida de santidad. ¿Sigo? El Evangelio es el cumplimiento de una demanda. El Padre demandaba de que para aplacar su ira, lo vamos a ver ahora, sí o sí debería haber sangre. Porque la paga del pecado es consecuencia, muerte. Y lo único que redime a una persona es la sangre. No me voy a meter mucho hoy en el tema, pero otro día lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar en la escuela bíblica. Amén. Más profundamente. Pero sí o sí, el Evangelio es la esencia de lo que creemos. ¿Qué creemos? De que el Padre ha demandado de que sin sangre nadie puede ser redimido, nadie puede ser perdonado. Vos ves muchas citas bíblicas, ahora lo vamos a leer, le voy a leer rápida para no perder mucho tiempo porque quiero hacer Santa Cena. Pero sin el Evangelio, o sea, la buena noticia, nadie podría conocer a Cristo. Por eso evangelizamos. Por eso le decimos a la que vende ahí la verdura: hola hermana, ¿cómo da? ¿Cuánto en la promo de papa? 300 pesos 3 kilos. Oh, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. ¿Y gloria a Dios de qué? Gloria a Dios de que tenés papa barata, le dice. Y ella le dice: ah, sí. Me dice: bueno, ¿cómo? Qué bueno que siempre te veo con una sonrisa, vos siempre tenés una buena actitud para decir sí. ¿Sabe cómo era antes? Le dice ella. Yo era una mujer depresiva, llena de bronca, pero menos mal que alguien me habló de él. No le dice, Malaquías 4:2, 7:27, dice, no le dice cosas raras así. Hermano, ¿usted sabe lo que significa el Deuteronomio? ¿Qué le importa a la verdulera lo que significa el Deuteronomio? Hermano, ¿entiende? El vicario vino. ¿Quién es el vicario? El Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Le dice: yo estaba mal y me habló, pero vino y pude creer de que Él ya había muerto por mí y que Él vino a limpiarme de mi condición. Y ella, la verdulera, le dice, mientras le pone como 5 kilos de papa porque está entusiasmada para escuchando la verdad, le dice: yo también necesito eso. Venite. Tenemos un grupo acá en la semana, venite a escuchar. Solamente escucha, vení al culto, te va a encantar. Las canciones te van a encantar, vas a llorar, te vas a reír, pero sin duda que te vas a ir con la cabeza toda rota después del culto. Eso no le dice, sino se asusta. Pero le das un mensaje de amor, Él te ama, y le dimos el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio?
Es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que el Hijo venía a pagar el precio que el hombre debía pagar. Que el Hijo venía a reconciliar al hombre por medio de su propia muerte, sangre derramada, la cual iba a aplacar la ira del Padre. El Hijo nos iba a reconciliar con el Padre. Estábamos enemistados con el Padre, pero el Hijo nos iba a volver a ser amigos. El Hijo con su sangre derramada iba a perdonar mi falta. Y ahora yo no entraba, pero a partir de la obra de Jesús, Dios me corrió el velo y ahora puedo entrar en la presencia de mi Padre porque no era apto. Pero ahora soy apto por la obra del Cordero, por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso de Cristo maravilloso, verdad? Presentar el Evangelio no es decir venir a la iglesia. Presentar el Evangelio es entender que lo que presento, ¿cuál es el Evangelio? La buena noticia. Si una persona no tiene una buena noticia, no tiene nada. Y será muerta en su error y en su mala actitud. Lo que aprendió no lo podrá soltar jamás en su vida. Y el odio con el que vive a los 20 lo va a consumir a los 60, 50. Algunos mueren antes a consecuencia de la amargura del alma que enferma el cuerpo. No presentamos el Evangelio porque tenemos ganas. Es porque es vital para que los hombres lo conozcan. Si no presento el Evangelio y no le hablo a mi hijo, a mi hija, a mi madre de Cristo. Si no hay un clamor de todos los días para que Dios halle gracia a mi oración y para que como yo le vaya a hablar a mi Padre, Dios pueda hablar a través de mí, para que pueda aceptar a Cristo, para que pueda creer en esa obra de perdón, de amor, que no merece, pero se llama gracia, pero que Dios la ha elegido, que la ama, que se sienta amada, atendida, cuidada, que el Dios se ha preocupado ya por ella antes de que ella haya nacido. Entonces nosotros estamos ocultando lo más precioso que tenemos y el motivo por el cual estamos en este lugar. Dígame amén. El Evangelio es para todos, pero no todos lo aceptan porque el Evangelio es implacable con el pecado. Por eso la persona viene a Cristo y le decís, hermano, pim, pim, pim. Pero nosotros no podemos obviar la otra parte del Evangelio. Y la otra parte del Evangelio es que Dios murió por tu pecado, pero va a castigar que sigas viviendo en el pecado. Se llama un proceso, ahora lo vamos a estudiar, se llama santificación. Jesús murió para librarte de la condición del pecado, pero tú también debes querer vivir lejos del pecado. No hay beneficio sobre una persona que no vive en arrepentimiento. Pero Dios sigue amándolo, pero no hay beneficio sobre una persona que no vive en arrepentimiento. Por eso se enseña la palabra, para eso hay maestros. Me noté cosas rápidas que se me venían al corazón y cosas que también estaba escuchando y leyendo. Pero siempre el pecado debe tomarse con seriedad. El Evangelio nunca toma de manera liviana el pecado. Y como yo presento el amor de Cristo, también debo anunciar que también hay una condición y una muerte ya predicha por Dios para con el pecado, que debe ser quitado de mí y que yo mismo debo renunciar a vivir, de que Dios me encuentre abrazando la vida de pecado. Porque de ahí es de donde Dios me rescató. Dígame amén. De nuestra vana, vacía, infructuosa manera de vivir. ¿Sigo? Ahora esta que te va a gustar. El pecado tiene un castigo divino. No tiene un castigo de tu familia. No es que el hombre castiga tu pecado. A veces el hombre aplaude tu pecado. A veces vos mismo aplaudís tu propio pecado. Pero la Biblia dice que va a ser castigado el pecado. Segundo concepto que viene rápido es que el pecado es desobediencia a Dios. Dios me dice que haga esto, pero yo decido hacer otra cosa. Para eso enseñamos la palabra, para que haya más personas que conozcan la verdad de Dios, la voluntad de Dios, para que haya menos pecado practicado. Vamos, díganme amén. Es algo serio. Recuerden que tiene un castigo eterno. Voy a otro concepto bueno. El pecado me destruye y divide. El pecado tiene una capacidad maravillosa de lo que está unido separarlo. Donde hay pecado, lo que está sano se pudre. Un matrimonio que entra en pecado se pudre. Una relación de amigos que entra en pecado se pudre. Una autoestima que entra en pecado se pudre. Siempre el pecado tiene la capacidad de pudrir lo que está sano, de degradar. Vamos, díganme amén, vamos. De degradar. Este punto me gusta. El pecado siempre engaña. Me gusta esta palabra, engañar. Esa es su naturaleza.
El pecado siempre ofrece algo que después no va a cumplir. Capaz que hay un disfrute momentáneo, pero nunca lo que te ha prometido. A Eva le dijo, vas a ser como Dios, le dijo a Eva, ¿se acuerdan o no? Siempre el pecado, por supuesto Satanás es lo que Satanás es el aguijón de Satanás, ¿verdad? Es el aguijón que tiene la muerte, el pecado, la condición que usa, es la naturaleza, pero siempre ofrece algo que no cumple. Empezaste fumando un cigarrillo, a poco tiempo empezaste fumando un poquito de marihuana. A poco tiempo te diste cuenta que te hizo estar un poquito más alegre que lo de común. Porque la química que larga la flor de la marihuana tiene algún tipo de efecto energizante, por así decirlo, dentro del hombre. Pero a poco tiempo te diste cuenta de que ya no puedes estar levantarte sin fumar un cigarrillo. Y a poco tiempo ya te quitó el temor a la droga. Y a poco tiempo ya empezaste a tomar pastillas. Y a poco tiempo ya empezaste a tomar cocaína. Y después las condiciones son mucho más difíciles, como el PAC, como la pasta base, como todas las mugres, y cada vez hay cosas peores. No es tan fácil salir de la mugre, pero te ofreció un momento de alegría, pero terminaste perdiendo los dientes, la vista, la enfermedad. Hay chicos caminando, yo camino por barracas, por una parte de barracas, caminan como si fueran eléctricos están. Y eso lo hace la pasta base. Roban todo el día y hay semanas enteras que están sin dormir a consecuencia de consumir y no pueden hacer otras cosas. Personas que tenían 100 y pico de kilos, ahora tienen 40 kilos caminando, son huesitos caminando por la calle. Y vos decís, ¿qué le pasó? Te voy a decir qué le pasó, fueron engañados. El engaño siempre... ¿Por qué se practica? Porque el pecado siempre gusta a la carne, pero nunca cumple con lo que promete. Pensaste que tirar una caña al aire fue una pavada, destruyó la familia. Y Dios necesita intervenir ahí. Ojalá Dios nos ayude con esto, de no ser engañados. Díganme amén por eso. Si no fuese así como digo yo, no seguiríamos practicando pecado. Porque ¿quién de acá no tiene un permitido a veces de alguna estupidez? ¿Quién de acá no acota algo fuera de lugar? ¿Quién de acá no murmura? ¿Quién de acá no critica? ¿Quién de acá no ve algo que no tiene que ver en algún momento? ¿Quién de acá no se guardó cosas? ¿Quién de acá no se acostó pensando en cosas que no tiene que pensar en la noche? ¿Quién de acá no se dio cuenta o se encontró que el corazón tenía basura contra alguna persona? ¿Quién de acá no comete errores? No hay ninguno que pueda tirar la piedra para condenar a ningún otro, ¿verdad? Pero el pecado engaña. Y es la naturaleza que tenemos que entender, de que el Evangelio te habla de cómo Dios vence al pecado a favor tuyo, pero también cómo Dios odia al pecado. Sigo. El pecado nos decepciona, nos da una satisfacción temporal. El pecado es como que te engaña, te dice, bueno, está bien, pero Dios es bueno, ¿viste? Dios es amor. Dios es tu papá. ¿Cómo te va a perdonar tu papá? Una pavada, un pecado. El pecado es pecado. El pecado tiene consecuencias. Y el pecado te engaña de que como Dios es bueno, no va a castigarlo. Cuando la Biblia dice de que Dios va a juzgar el pecado con justicia. ¿Sigo? Está bien. Dios siempre te entiende. No te condenes. No. Arrepentite, no condenarte. Arrepentite. Espero que la palabra convenza a tu corazón para que le digas a Dios de verdad, perdóname por ser liviano con cosas que no debo ser liviano. Perdóname por tener una mala actitud frente a la sangre de Cristo, que vino a lavarme, pero yo estoy viviendo todavía revolcado en el pecado. Perdóname, Subimati, por ser liviano con cosas que no debería. Tengo una mala actitud frente a la sangre. Tengo una mala actitud frente a tu obra. Quiero beneficios, no quiero demandas. Tengo una manera de ser que siempre tomo de manera liviana lo que debe ser tomado de manera rígida. Siempre tomo como absoluto el concepto de lo que quiero, pero nunca absoluto lo que dice la palabra, y es al revés. Lo que quiero se sujeta a lo que la palabra dice, porque la palabra sí es absoluta, lo dice un rey. Y no se negocia, vamos, díganme amén por eso. Yo tengo una mala actitud frente al pecado, por eso la persona nunca sale del pecado. Por eso pasaron los años y sigue estando en el mismo lugar, Pero no es porque no ama a Dios y Dios no lo ama. Tiene una mala actitud frente a ciertas cosas que Dios le dice, debes aborrecer esto. Debes reconocerlo delante de mi presencia esto. Tú debes desligarte de esto. Señor, ayúdame. Yo le hago siempre a veces oración a Dios. Señor, ayuda, Espíritu Santo, ayúdame a odiar lo que tú odias. No permitas que yo abrace lo que tú no quieres que yo abrace. Eduardo, es un tema de pecado. Es un tema de actitud frente a lo que Dios te dice que está mal y lo que está bien.
Si tuviste un problema con tu viejo y todo lo que te decía tu viejo era resistido, cuando vienes a Dios a veces pasa lo mismo, tú sigues resistiendo. Me está pidiendo mucho, pero ¿cómo que tengo que ir al culto? Me tengo que ir hasta tarde. Encima, después del culto que practicó como 4 horas el gordo van a hacer Santa Cena. Y vamos a cantar. ¿Pero cómo es esto? ¿Pero cómo es? Hay que ofrendar. Mira cómo ofrendan. Estos son todos chantas, ofrendan. Lo dije el primer día que entré a la iglesia, había uno que levantaba la ofrenda, un peladito levantaba la ofrenda, y yo dije, este pelado tiene una pinta de chanta. Y no sé, no era un nombre de Dios precioso, pero uno viene ya con esas actitudes de que sospecha de todo, ¿verdad? Todo te parece complicado, todo te parece engañoso, todo te parece tramposo. He defraudado tantas veces que me parece a mí que voy a creer hasta ahí. Voy a creer en las partes que me favorecen, no las partes donde me demandan y no estoy de acuerdo. Ser leal, ser fiel, no es tan importante porque Dios me ama. Te está engañando el pecado. Si estás practicando un pecado es porque ya hay una mala actitud asumida. Por eso no se cambia la persona, por eso la persona no corrige su manera de vivir. Porque esa actitud no fue cambiada, porque para cambiar esa actitud, ya le dije que toda la vuelta que hay que dar, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que pasar más tiempo con la palabra para que te recuerde que está bien, que está mal. Que un poquito de mugre estropea todo, no es una pavada. Mirás la película de Buzz Lightyear y automáticamente te meten el homosexualismo como que va. Y yo amo a las personas que tienen algún tipo de tendencias, por así decirlo, o de problemas, si de alguna manera quieres decir algo. Pero yo no voy a ir nunca con respecto a la palabra de Dios. Dios no abraza el homosexualismo, Dios los ama y Dios va a ayudarlos. Pero ellos quieren formar una actitud en tus hijos. Te lo pusieron en la película de Buzz Lightyear, fíjense. Entra sutil. Entonces Benjamín dice, pero solamente está pavada, dijo Benjamín, ¿no? Lo estábamos viendo ayer de noche y Mariana se enojó ahí, parecía que le dijo como que la insultó, casi más lo agarra la trompada, por favor. ¿Cómo que una pavada nada más? Y la verdad, ¿quién comería una torta con una cucharada de caca? Nadie comería una torta así. Una pequeña mala enseñanza echa a perder todo un concepto en una cabeza. Un permitido, decir tengo un permitido, es una mala actitud de vida. Tú eres una persona santa por la sangre de Cristo y tu manera de vivir debería ser la misma. Y si le estoy fallando, yo le tendría que estar diciendo a Dios, perdóname por no ser lo fiel que debo ser. Perdóname por no serte lo leal que debería ser, olvidándome de lo que ha costado que yo esté como hoy estoy. Perdóname por siempre estar pensando de que todo ronda alrededor mío, olvidándome que todo ronda alrededor tuyo. Tú eres el centro, Jesús. Perdóname porque a veces pienso que mis hijos son míos, olvidándome que son tuyos, que mi esposa, que mi esposo son míos y son tuyos. Perdóname porque siempre opino y decido en base a lo que siento. Pareciera que estoy todavía viviendo la vieja vida. Vieja vida que me echó a perder ya varios matrimonios, varias amistades, varios trabajos. Y yo quiero un cambio para mi vida. ¿Cuántos quieren un cambio para su vida, verdad? Dios quiere un cambio para su vida y se enseña la palabra. Trabajaremos con cambiar ciertas actitudes por medio de la palabra. El pecado nos decepciona, el pecado, me gusta esta, defrauda. Le dice, no moriréis. Pero después de un tiempo te das cuenta de que capaz que no morís en el momento, pero vos te das cuenta de que va a llegar un momento donde la muerte llega. Solamente que crean en Jesucristo y en su sangre, sin negociarlo, con una actitud de santidad, de respeto, de reverencia, de temor, de integridad, frente a eso que hizo Jesucristo, obtendrá vida eterna junto con Dios y irá al cielo. Y sobre ese que ha creído, sobre ese porque ha creído, Dios le da una promesa, serás salvo tú y tus hijos. Pero una persona que está viviendo en pecado, que se permite estupideces, que se permite tonteras, que tiene una actitud liviana frente a las cosas que debería ser blanco-negro, sin opción. No hay grises en Cristo, vamos, dígame amén. Porque Dios aborrece la tibieza, aborrece el gris. Hay blanco-negro. El pecado también trae muerte. Muerte a un matrimonio, muerte a una congregación, muerte a un ministerio, muerte a un racimo, cuando se permite el pecado. Muerte a la consagración de una persona, personas que estaban consagradas con todo el corazón y pasan los años y ya no está tan consagrada como antes estaban. Y vos te das cuenta que están físicamente, pero su corazón tan lejos de Dios, porque hay cosas que se fueron permitiendo, una mala actitud que echó a perder muchas cosas profundas y hermosas que Dios desea hacer con tu vida. Como le has prometido a Dios,
Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto lo ha dicho? Levánteme la mano. Hermano, recuerda esto. Si no está tu esposa, si no está tu esposo, si no están tus hijos, algo está faltando con respecto al clamor. Y no es que sea tu culpa, pero hay una actitud. Yo necesito ver hasta que no ver. Yo debo demostrar a Dios que tengo una actitud de victoria, que tengo una actitud de que confianza en Él. Yo sigo insistiendo, sigo clamando, yo sigo ayunando, yo sigo negándome a mí mismo, yo sigo transformando mi vida. Porque hay gente que le dice a Dios, ven a la iglesia, ven a la iglesia, yo le invito a mi esposa, me dice uno, pero dice, todo el día, le digo, dice, pero si vos la maltratás, la herís, pero si vos le hablas mal, bueno, si tengo cosas que cambiar. ¿A dónde va a querer ir si no ve cambios en tu vida? Si no hay un cambio en tu vida, difícilmente alguien quiera ir a un lugar donde no logró un cambio en tu vida. Si yo me quedaría con que no hay salvación, mi vida sería horrible, porque si la paga del pecado es muerte y Jesús no me ofrecería la salvación de mi vida, ¿cómo vivirías sabiendo de que vas a morir y luego de eso, cómo afrontarías? Una persona que puede vencer al temor de la muerte es una persona que tiene convicciones en Dios, cree de que la sangre le da la capacidad de tener vida eterna. Hay una confianza que se ha logrado en base a lo que Dios enseña. Me gusta esto, pero no termina ahí, ¿no? ¿Verdad? El final atroz, la vida sin esperanza como vive el mundo. No hay nada después de esto. Y yo quiero asegurarte que hay todo después de esto, porque esa es nuestra confianza. Esa es nuestra actitud frente a lo que Jesús nos ha enseñado. Esa es nuestra actitud frente a lo que Dios nos muestra en la palabra y la creencia de nuestro corazón. Esta es la esencia del evangelio que enseñamos. Hay algo después de esto. Jesús nos espera, hay algo mejor después de esto. Tenemos un lugar preparado por nuestro Padre. Nuestro Hijo está trabajando, el hijo de Él está trabajando, nuestro hermano Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, preparando un lugar para nosotros en el cielo. Pero no es para una persona que negocia vivir en santidad. El poder salvador de Dios se suscita en la sangre del Hijo, es promovido en la sangre del Hijo. El Padre dice, crean en la sangre. El Padre dice, miren la sangre. El Padre dice, no veo tu pecado, yo veo la sangre. No pisotees la sangre, no desvalorices la sangre, no descuides el costo de lo que ha logrado que estés en este lugar adorándole y te hayas convertido en iglesia. No eres iglesia porque vienes a cantarle, porque habito dentro tuyo. No fue liviano, no fue barato. No tengas una mala actitud frente a lo que te enseño. No negocies, no disminuyas, no desvalorices lo que te estoy enseñando. Quiero que me escuche. Voy a leer las citas para que no perder el tiempo, pero sí porque es importante. Dice así, Hebreos 9, 7 y 18, para los que toman nota. Pero en la segunda parte, solo sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, puede entrar a la presencia de Dios, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Esto es lo que hacían los sacerdotes para entrar en la presencia del Señor una vez al año, pero no se podía entrar sin sangre. Dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Repetid esta palabra conmigo, sin sangre. No hay nada. Dice así la Biblia, hablando de Abel, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque Abel acababa de degollar los animales, y la sangre cubría el pecado de Abel. No hay perdón sin sangre. Parece sangriento esto, ¿verdad? Pero quiero que escuches con el corazón. Mira lo que dice Juan 6, búscalo, del 53 al 56. Juan 6, del 53 al 56. Si no llegás, no importa, mira el proyector. Vos cabeceame, Tai, cuando lo tenés. Juan 6, 53, ¿lo tienen? Vamos. Juan 6, 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
No puede permanecer en mí por mi amor. No puede permanecer en mí porque me quiere, o porque tiene necesidades o porque llora. Permanece porque hay una conexión. Está entendiendo el valor de la sangre. Está entendiendo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Está entendiendo lo que hizo su carne entregada por nosotros. El que no tiene esta relación conmigo de valorar la sangre, el que no bebe mi sangre, no tiene relación con él. Tiene relación conmigo porque hay una relación, porque hay una actitud buena frente a lo que he hecho. Mateo 26, versículos 27 y 28 dice, Mateo 26, del 27 al 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella, ¿cuántos? Vamos todos, bebed de ella, porque la invitación no es para uno, la invitación es para ¿cuánto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y aclara, remarcate eso en tu Biblia, el no es derramada simplemente para que la gente diga, wow, es derramada para remisión de pecado. Ahora te lo voy a explicar. Para remisión de pecado, para que haya perdón de pecado. Juan 1, 29, para los que anotan, dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué dijo Juan? Que quita, ¿qué cosa? Esa sangre, ese Cordero venía a entregar la sangre. Por eso era importante que vaya a la cruz, porque en esa cruz iba a derramar la sangre. Dijo, no, pará Diego, no vas a ir. Ale, no vas a ir. Yo voy a ir por ti. Dios planificó tu propia salvación, tu propio perdón. Hace más de 2000 años lo ejecutó, pero está pensado desde antes de la creación del mundo. Dios te creó, pero también te perdonó, te recuperó. Jesús te lavó, Jesús te limpió, su sangre. Dice Hebreos, no lo busquen, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa para nosotros? La eterna compra, la eterna redención sobre nosotros. Nos recuperó por su sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Porque no hay perdón sin sangre derramada. Jesús pensó en Perla, en Cris. Jesús pensó en Eduardo, en Ali. Jesús pensó en nosotros. Yo voy a dar la sangre. No vas a morir, yo voy a morir. Yo te iba a dar vida. Mi muerte te dará vida. Mi muerte quitará la maldición. Mi sangre te quitará la maldición. Y te quitará las garras del pecado de tu vida. Yo voy a quitar la enfermedad del pecado de tu vida. Pero es importante que tú la valores. Cuando celebras Santa Cena estás recordando lo valioso que eres, pero más que nada lo valiosa que fue su sangre. Porque si tú no bebes su sangre, tú no tienes parte con Él. Cuando tú no predicas el Evangelio y no le hablas a alguien de Jesús, le estás privando del remedio para su alma. Cuando tú dices que quieres a tu primo, a tu sobrino, y no le hablas de Jesucristo, tú le estás privando de lo único que puede remediar su dolor, su sufrimiento, de lo único que puede perdonar su condición para con el Padre. Dice, no lo busques, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Jesús vino a santificarlo. Escucha esta cita. Dice la Biblia, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno recuperó. Mira esta cita, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahora lo vamos a ver, por medio de la fe en su sangre. Tú no tienes propiciación ni perdón de pecado hasta que tú no crees en su sangre. Tú puedes decir, Jesús lo amo, es lo más, qué bueno lo que dijo Jesús en la Biblia. Es más, puedes citar la Biblia y puedes enseñarla, pero tú no tienes perdón hasta que tú no crees en su sangre, en el poder que tiene. El Padre dice, miren su sangre. No la cruz, mire lo que está en esa cruz, lo que se derramó en esa cruz.
Recuerden cuánto vales y recuerden el costo que demandó el pecado, para que no tengas liviandades frente a cosas que yo te enseño. Para que cuando vengas delante de mí todas las mañanas, todas las noches, perdoname, decir perdonarme no sea una frase repetida como un cliché, cuando yo ya tengo una mala actitud frente al pecado o una actitud contraria a la que Dios espera. Para que tú puedas vivir de santidad, Dios necesita que tengas una buena actitud frente a lo que Dios ha hecho. Termino. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Efesios 2, de 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿de qué? De los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos antes? Alejados y éramos ¿qué? Ajenos. Repetid conmigo esa palabra, alejados y ajenos de los pactos de la promesa. Y dice la Biblia que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Perdedores totales, sin esperanza alguna. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa? Cercanos. ¿Por quién? Por la sangre. Estabas lejos, pero la sangre te trajo cerca. No es tu salto, no son tus ganas, no es tu obra, es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y cómo respondo yo frente a lo que Jesús hizo en la cruz? Yo estaba un paso allá, pero Dios me trajo para acá. Tengo muchas cosas que cambiar, pero ahora no estoy tan lejos de mi Padre. Pero ahora yo puedo adorar, puedo entrar en la presencia de mi Padre. Vamos, díganme amén por eso. Ahora puedo reconocer condición y ser transformado en la presencia de mi Padre. Ahora puedo cambiar los hábitos en la presencia de mi Padre. Ahora puedo ser descubierto de mi condición, porque al entrar en la presencia de mi Padre, Él puede ministrarme, puede decirme esto está mal. Yo puedo decir, Señor, perdóname, puedo darme cuenta y tener convicción de pecado y arrepentirme. Yo puedo desligarme, yo puedo desatarme. Yo puedo quitar los grilletes que me mantuvieron cautivo durante tanto tiempo. Yo puedo quitar las cadenas que me mantuvieron oprimido durante tanto tiempo. Yo puedo sacar la soga de mi cuello que me tuvo en tanto tiempo. Yo puedo salir también del yugo con el cual el enemigo me tenía cautivo, porque ahora estoy en la presencia de mi Padre y donde Dios está, el enemigo huye. Dígame amén, vamos. Pero tengo ese beneficio solamente porque hay alguien que murió por mí. Y a veces mis padres no entienden esto. Cuando empecé a ir a la iglesia, mis hermanas fueron antes que yo y Mariana antes que yo. Y cuando fui, me acuerdo que mi mamá y mi papá no me hablaron por un par de días largos. Era como un traidor que se había pasado de River a Boca, de Boca a River. Y no entendía. Y siempre me acuerdo cuando mi papá estaba a punto de partir con el Señor, que estaba ya en medio de la demencia senil que tenía, arteriosclerosis, tenía de todo por el viejo, y me decía, ¿me lees eso que me leíste otra vez? Y a él le encantaba que le lea el Salmo 23. ¿Y cómo es eso? Me decía, ¿y cómo es eso? Me acuerdo, se le habían secado los lagrimales y los ojos estaban abiertos. Papá medía 1,89 m, o sea, grandote era, y le había quedado tan flaquito, le había quedado la carcasa nada más del cuerpo, de los huesos grandes que tenía. Le faltaban los dientes, la boca reseca. Me acuerdo. Yo le hablaba acá y él hablaba para el otro lado. Y me decía, léeme eso que me leíste la otra vez. Se acordaba siempre y le gustaba que le diga de que Dios lo llevaba de la mano. Y me decía, ¿cómo? Ya de la mano, ¿cómo? Y yo le agarraba de la mano, ¿viste? Y él se reía y te mostraba los 2 dientitos nada más que le quedaron. Un recuerdo maravilloso de cómo Dios, a pesar de, en su última instancia, buscaba, en su poca coherencia, pudo encontrarse. Y también mi esperanza de que Dios es fiel. Pero Dios no puede responder a una persona que está viviendo una actitud de pecado, que vive como si nada la vida de pecado, y no le duele estar en falta delante de Dios, y no le duele pisotear lo que Jesús hizo en la cruz por él. Ahora estas 4 palabras, y te doy mi palabra que terminamos. Ahora esta palabra, redención. 4 palabras claves en la sangre de Cristo. 4 palabras. Primera que toda, redención. Redención. Redención habla de rescate. Rescatar significa liberar a alguien por fuerza o por pago. Eso hizo Jesús. Jesús vino a liberar a Sandra.
Jesús vino a darle redención, rescate a Moni, rescate a Lucy. ¿Me siguen? Redención habla del rescate por la sangre preciosa en Cristo, de una vida de pecado con la cual Dios nos quitó. Me gustó esta palabra. Redimir algo es comprarlo de nuevo. Dios compró de nuevo por la sangre a Esteban, a Diego, a Fabi. No el viejo, al viejo lo recuperó. La única forma de recuperarlo era dando su sangre. ¿Quién dice que no vales nada? ¿Quién dice que no eres importante? ¿Quién te ha dicho que no has sido deseada, deseado? ¿Quién te dice que no eres anhelado y amado? ¿Quién puede dar lo que dio Jesucristo por nosotros, aún estando nosotros a espaldas de Él? Dios me dio a mí, diga conmigo, redención. Me redimió. Repítalo con voz alta, vamos. Me compró con su sangre. Me rescató, me libró de las manos del enemigo. Importante, la sangre permite el rescate. No me rescató por fuerza, me rescató entregándose. No vas a morir, Abby. Yo lo voy a hacer por vos, porque el perdón solamente con derramamiento de sangre. Por eso nosotros, el cristiano, le da tanta importancia a lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso muchos no lo entienden, porque hay que saber explicarlo, o mejor dicho, tenemos que llevar tiempo para poder entenderlo de una manera más amplia, porque más lo entendemos, más profundo lo entendemos, más nos enamoramos, ¿verdad? Cuando una persona no lo entiende mucho y es muy superficial lo que Dios hace, concede deseos, sana matrimonio, es como que Dios tiene que hacer un milagro para que estén contentos continuamente. Pero cuando tú conoces su obra y cuando entiendes lo que significa y el valor que tiene la sangre del Cordero, que se entregó voluntariamente, sin pecado, por nosotros, entonces entendemos cuán valiosos somos y cuán importante es vivir abrazado a Él, ¿verdad? No es negocio vivir lejos de su sangre, lejos de su voluntad. Me puse acá, la sangre de Jesucristo es lo único que existe que puede librarnos de las consecuencias del pecado. Y te recuerdo esto, a tus hijos, a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, también el único remedio que Dios tiene para esos es la sangre de Cristo. Si tú no le das la sangre de Cristo, tú no le estás privando de lo que más necesitan. Si estás a tu vecino del barrio y tú le puedes ayudarlo con la luz, con comprar una garrafa, le puedes dar la comida, muy bien, pero si no le diste esto, tú negaste con tus hechos lo que Dios te pidió que hagas. Te dice la Biblia que yo debo anunciarle a todos la maravillosa obra de Jesucristo por nosotros. Te lo digo porque siento en el corazón de decirte, no dejes que tus compañeros de trabajo y de colegio no conozcan a Cristo. Si los amas, tú tienes que darle esto que es tan importante, porque en su sangre hay redención. Digan conmigo esta palabra, porque fui redimido. Vamos, repítelo conmigo. En su sangre fui redimido. Mira esta palabra, reconciliación. Busque Colosenses 1, Colosenses 1. Colosenses está donde están todos los censes, como decimos siempre. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y automáticamente viene Colosenses. ¿Lo tiene? Colosenses 1, del 19 en adelante, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué cosa? ¿Toda qué? Toda plenitud. Y por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar ¿con quién? Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos, Beto, Gaby, extraños, Fabi, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto no es maravilloso.
Yo estaba lejos, pero me acercó. Yo era de otro, pero me compró. Él pagó el precio de mi libertad. Él sacó el yugo de mi espalda y de mi cabeza. Jesucristo maravilloso también lo que hizo es me reconcilió con el Padre. Es algo más. Me gustó esta palabra. Reconciliar es hacer que se restablezca la amistad entre dos personas. Jesús y su sangre me volvió en amistad con el Padre. ¿Cómo te lo explico? Estaba lejos, te hice de todo y el Padre te dice, basta. Si crees en la sangre, crees en tu perdón, con eso a mí me basta. Somos de vuelta amigos, de vuelta tenemos relación. Y no importa cómo haya vivido tu padre de 80 años, si conoce a Jesucristo, la vida pasada a Dios no le importa porque fue perdonada en esa cruz. Hay una partir de que hemos creído en Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que nos ama, que nos ha reconciliado, que nos ha vuelto a ser amigos? Dios es para enamorarse cada día más. Jesús es para... Más lees la palabra, más te das cuenta de cuánto te ama, ¿verdad? Ahora la tercera palabra. La tercera palabra es justificación. Justificación. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es, dice la Biblia, de que esta es la expresión de justificación de Dios más importante. La obra de amor más importante es que, me gusta esta palabra, es que Dios vino a justificarte. Lee ahora el 5.1 para que entiendas. 5.1 dice así, dice, y justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué cosa? Firme. Y no nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué cosa? Débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir, se atreviese a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió, ¿qué cosa? Por nosotros. Justificación. Escucha esta definición. Habla de hacer que algo sea admisible y ya no censurable. Había un cartel que decía Jorge, este no. Había un cartel que decía Gladys, y había una imagen ahí con rulito, y no se sabía si era el Dana o era Gladys, estaban las dos ahí. Dice, no, pero Jesús con la sangre dijo, ahora sí. Es como si Dios te diera un pase para entrar al cielo. En su sangre Dios te justificó. En su sangre te ha hecho ahora admisible. No podías entrar, ahora tienes todo para poder entrar. Hacer que algo admisible no sea censurado, inadecuado o inoportuno. Justificar significa que ya no es culpable, y lo que libró de la culpa a las personas es que esta persona ha creído en su obra. La sangre libró la culpa que había en mí. Decí conmigo, me quitó la culpa. Ahora soy admisible y no soy inoportuno. Yo puedo entrar a la presencia de mi Padre cuando quiero. Soy aceptado. Esto son tres cosas que son una vez y para siempre. Te dije, redimido, redención, reconciliación, reconciliado por Dios, y el tercero es justificado por Dios. Vamos, repítalo, vamos. Redimido, vamos. Reconciliado
y justificado. Pero ahora viene la tercera, que es la que me importa a mí. Todas me importan, pero esta es importantísimo. Santificación. Santificación es un proceso continuo y santificación significa separar. Yo fui una vez redimido, comprado, una vez reconciliado y una vez justificado, y esto va a ser por siempre. Pero separado es todos los días. Cada vez que yo adquiero pecado, dejo de estar separado. Cuando me limpio, vuelvo a estar separado. ¿Me entiendes o no? La santificación es un proceso de todos los días. Todos los días me separo para. Todos los días Dios me separa para. Vamos, digan conmigo amén. Si una persona rechaza a Cristo, rechaza el único que puede quitarle, en este caso, la culpa que tiene la persona. Y yo estoy continuamente santificándome, que es el proceso continuo donde yo me voy apartando voluntariamente del pecado. Ahí, en esa cruz, en la sangre derramada de parte de Jesús, Dios pagó mi deuda. En ese lugar también Dios libró una batalla y ahí me libró de todo el yugo que había sobre mi vida. Díganme amén, vamos. Y en ese lugar también Dios justificó mi vida. Me ha hecho alguien aceptable delante del cielo. Su sangre me ha hecho aceptable. No porque cambié, porque todavía no cambié. Todavía tengo muchas cosas ahí que Juan en la iglesia hacen cualquiera, tal cual, hacemos cualquiera, pero qué bueno que entiendas la palabra para que cada vez hagas menos cualquiera. Y te santifiques todos los días, para que vos siempre estés de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado, separado para Él. Esto es un tema que tiene que ver de los dos. Yo creí, pero le demuestro con un hecho. En mi santificación diaria, le demuestro que he creído en su obra. Mi actitud para con Dios se prueba en la obediencia. Y termino. Estas 4 palabras son la base de nuestra fe. Fui redimido, fui rescatado del pecado, fui reconciliado, fui hecho amigo de Dios. Él nos acercó a Dios, esto siempre, una vez y para siempre. Yo fui justificado, yo fui hecho admisible y también fui santificado, fui apartado para Dios. Y en esta decisión todos los días recurro a: perdóname si te he fallado, me limpio del pecado, te pido perdón por no valorarte. Por supuesto que la persona sigue cometiendo pecado. Por supuesto que la persona todavía tiene que corregir un montón de cosas. Pero Dios trabaje con esta palabra y nos ayude a corregir nuestras actitudes frente a lo que Dios nos está pidiendo. Primera de Juan, para los que anotan, no termino, últimas citas. Primera de Juan 1:7, al 9, dice así la palabra: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo tienen? ¿Se ve ahí arriba? Primera de Juan, no es Juan. Primera de Juan 1, del 7 en adelante. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, repite esta palabra conmigo, si confesamos, vamos todos, no lo está diciendo todo, vamos, si confesamos, no cualquier cosa, nuestros pecados, no nuestras excusas, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? ¿Y limpiarnos de qué? Cuando un cristiano no se limpia del pecado, está sucio. Y esa suciedad no permite que la presencia de Dios se manifieste ni sus beneficios. Pero cuando un cristiano se limpia de su pecado, va a Dios y confiesa, no se limpia porque el que lo limpia es Dios. Pero confiesa el pecado: acá estoy, perdóname por no valorar, perdóname, de vuelta volví a hacer lo mismo. Perdóname por ser liviano en mi postura. Me gusta esta palabra, liviandad. Perdóname por ser superficial. Perdóname por darle poca seriedad a lo que significa santidad. Perdóname porque digo malas palabras, está mal. Perdóname porque estoy mirando mal, estoy despreciando a alguien, está mal. Es pecado.
Perdóname porque actué con orgullo, te pido perdón, es pecado. Perdóname, Señor, porque estoy teniendo una mala actitud. Perdóname. Confesar significa que la palabra debe salir de tu boca. El que confiesa sus pecados prosperará. El que no confiesa sus pecados no prosperará. No hay mejora para un matrimonio que esconde cosas. Delante de Dios no hay pecado para un joven que esconde cosas. Perdón, no hay prosperidad para un joven que esconde cosas. La liviandad, seguro que Dios me perdona. No importa, Dios, te pido perdón, no tome de manera liviana. No es liviano el concepto. Es una mala actitud tener un concepto de liviandad frente a lo que Dios nos enseña. Dígame amén, vamos. El pecado costó la sangre del Hijo. Es algo serio. Jesús dio su sangre para que tengamos una relación con Dios, para que fuésemos perdonados por Dios. Oramos, ¿les parece? Quiero preparar los corazones para la Santa Cena hoy. Lo hicimos distinto como hacemos siempre. Quiero invitar a los pastores que vengan aquí adelante, si me pueden ayudar. Y quiero, Señor, preparar mi corazón delante de tu presencia. Queremos juntos recordar tu sangre. Así sentaditos como están sentaditos, después nos ponemos de pie. Primero simplemente acomodaremos el corazón y tendremos un tiempo de oración y luego nos levantaremos. Señor, queremos exaltarte en esta noche. Tu palabra dice en Apocalipsis 21 que no entrará en la ciudad, en la Jerusalén, en tu presencia, allá en el cielo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta es la resolución del Apocalipsis 22 que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. No los que alguna vez fueron a la iglesia y hicieron una oración liviana. Bienaventurados los que lavan su ropa. Preparamos el ambiente espiritual. Cierren los ojos, hermanos, y oramos al Señor. Tu palabra dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar a las puertas de la ciudad. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome agua de vida gratuitamente. Este es el lugar, Señor, en el cual todos los que entramos delante de tu presencia podemos contemplar que el Evangelio tiene mucho más que ofrecerme. A veces hay ciertas demandas que no quiero. Y una de las cosas que quiero, Señor, hablar mientras estoy recordando lo que hemos compartido, no quiero que mis malas actitudes me lleven al fondo de la cola, porque yo quiero entrar en tu presencia, quiero entrar de rodillas, quiero entrar postrado. Ayúdame a valorar y a entender, lo que tú has hecho por mí en esa cruz. Te doy gracias por amarme como lo has hecho. Te doy gracias por librarme del castigo eterno. Te doy gracias, Señor, por destruir lo que hasta aquí operaba en mí, lo que había dividido mi vida, lo que había dividido mi familia, mi matrimonio. Perdóname por a veces estar practicando un pecado del cual tú ya me libraste. Díselo. Perdóname porque he accedido al engaño del pecado. Señor, perdóname porque he comprado lo que siempre terminó decepcionándome, defraudándome y ha traído muerte. Y muchas de las cosas que he perdido fueron consecuencias de no tomarme de manera seria las consecuencias del pecado y el precio de tu sangre. Venimos delante de tu presencia a celebrarte hoy como familia, recordando la mejor actitud que se ha visto en la historia y se verá. El Hijo del Hombre, Dios mismo, la estrella resplandeciente de la mañana, el cetro de autoridad, el Alfa y el Omega, el eterno, el incomparable, el todopoderoso Dios, tomaba forma de hombre.
aquel día. Y tomaste forma de hombre y te humillaste a ti mismo y te hiciste siervo, sufriendo lo mismo que sufrimos todos nosotros todos los días. Pero en ti no se halló pecado, porque la sangre que iba a redimirme, la sangre que iba a reconciliarme con el Padre, la sangre que iba a santificarme, la sangre que iba a quitar el yugo sobre mi espalda, debía ser una sangre que no tenga mancha ni pecado. Y tomaste forma de hombre, mas no pecaste. Pero no terminó ahí esa actitud maravillosa que queremos imitar, sino que tomaste, Señor, nuestro lugar en la cruz. ¿Quién ha tenido una mejor actitud que amar a los que no lo amaban, que recordarte de mí, que yo nunca de ti me he acordado? ¿Quién tendrá una expresión de amor más grande que esta, que la de darme a este que siempre todo ha sido para él? Y reconozco mi condición de egoísta, y reconozco mi condición, Señor, de sernos generosos, de ser avaro, de ser avara. Y reconozco mi condición de que he vivido los pecados de la carne, viviendo en la lujuria. Y reconozco que he vivido en la desobediencia a mis padres, que he vivido, Señor, en la mentira, que no he honrado, que no he cuidado, que no he sido fiel a mi esposo, a mi esposa, que en mis pensamientos pensé mal, por ende medité mal, por ende decidí mal, mas no te conocía y estaba lejos de ti, y eso no me excusa. Pero este es el evangelio de que tú, antes de que yo peque, ya habías dado el pago de mi rescate, la restauración de mi alma, la restauración de mi vida, y me justificaste. Y ahora este varón puede entrar en la presencia de su Padre. Es admitido, ya no es censurado. Ahora es alguien adecuado, aunque todavía tengo cosas por corregir. Señor, ayúdame a tomarme en seriedad mi santificación diaria como joven, de cuidar lo que estoy pensando, de cuidar lo que estoy diciendo, de cuidar lo que estoy meditando, para que mis decisiones sean sanas, para que mis decisiones sean bíblicas, para que mis decisiones sean santas, para que mis decisiones traigan como consecuencia un accionar bueno y me conviertan en esa persona que mis hijos esperan tener como padre, que mi esposa quiere tener como esposo. Conviérteme en mis decisiones pequeñas y perdona por haber faltado, Señor, a lo que debía ser, porque a veces quiero ser perdonada, pero no soy yo de la que perdono. No soy yo el que perdono. Perdóname por no soltar a otros, pero esperar de ti, engañándome a mí mismo de que tú me soltarás. Perdóname por pisotear lo que tú has hecho aquel día por mí. Perdóname por no valorar lo que tú hiciste aquel día por mí. En la cruz tú recuerdas, Señor, el comienzo de todo, pero en la sangre tú recuerdas el costo de este amor, que tú vales, que tú eres importante, aunque te hayan dejado. Dios te dice: yo no te he dejado, yo no te he desamparado. Señor, venimos delante de ti y hago esta Santa Cena preparando mi corazón, preguntándome a mí mismo, como si tú me lo preguntases: ¿qué has hecho con mi sangre? No me estás preguntando qué has hecho con el servicio, no me estás preguntando qué hiciste con tu matrimonio, no me estás preguntando qué hiciste con tu tiempo libre, me estás diciendo: ¿qué has hecho con mi sangre? ¿Has cambiado tu vida de pecado? ¿O sigues revolcándote en el mismo lugar que antes te revolcabas? ¿Qué has hecho con mi sangre? Hija mía, ¿qué has hecho con mi sangre? ¿Has tomado de manera liviana?
algo tan profundo, algo tan caro. ¿No es esta la mejor actitud que alguien puede tener, la que he tenido contigo? ¿Te has arrepentido ya basándote en este hecho? ¿O te has arrepentido solamente por miedo a las consecuencias? Porque el verdadero arrepentimiento no nace en el miedo, nace al contemplarte en esa cruz, al mirarte. Perdóname por ser liviano contigo, díselo donde estés ahí. Perdóname por ser liviano en mi consagración, en mi búsqueda. A tantas otras cosas le he puesto tanta gana, pero a ti siempre es como que tengo una excusa en mi corazón para no darte a ti el valor que tú tienes. Hoy recuerdo que el perdón no ha sido barato. Que el perdón de mi corazón, de mis errores, ha tenido un alto costo. Tu sangre. Hoy recuerdo aquí en tu presencia si hay alguna persona que nunca le han hablado de Jesucristo, o que hace rato que están lejos de Cristo, o quizás nunca han creído como debían Cristo. El Evangelio es una demanda del cielo. La demanda es valorar su sangre. La demanda es valorar a aquel que ha venido por ellos.